detrás del nombre. Mi nombre es Nabucodonosor y esta es la historia de cómo me convertí en el rey más temido del mundo antiguo. Babilonia, mi imperio, se alzaba como un coloso en expansión, devorando naciones y sometiendo reinos a su paso. Yo era el heredero de una dinastía poderosa, el hijo de Nabopolassar, destinado a llevar nuestra gloria más allá de lo imaginable. Desde joven, sentí el peso de la corona sobre mis hombros. No era suficiente mantener lo que mi padre había construido. Yo anhelaba superarlo, eclipsar su legado y forjar uno propio que perdurara por milenios. Babilonia no sería solo una ciudad, sino la joya resplandeciente del mundo, un testimonio viviente de mi grandeza. Recuerdo el día en que heredé el trono como si fuera ayer. El palacio rebosaba de nobles y embajadores, todos ansiosos por ver al nuevo rey. Mientras caminaba hacia el trono, sentía sus miradas clavadas en mí, una mezcla de admiración y temor. En ese momento, juré que haría que esas miradas se convirtieran en reverencia absoluta. Mi padre me había dejado un imperio fuerte, pero yo lo transformaría en invencible. Expandí nuestras fronteras, conquisté tierras lejanas y sometí a reyes que se creían intocables. Cada victoria alimentaba mi sed de poder, cada triunfo me convencía más de mi propia divinidad. Pero fue la conquista de Jerusalén la que marcó un antes y un después en mi reinado. Judá, ese pequeño reino rebelde, se atrevió a desafiar mi autoridad. La campaña fue implacable. Mis ejércitos arrasaron sus ciudades, derribaron sus murallas y finalmente pusieron sitio a la joya de su corona, Jerusalén. Aún puedo escuchar los gritos de terror cuando mis soldados irrumpieron en el templo. El oro y la plata brillaban a la luz de las antorchas mientras saqueábamos ese lugar sagrado. Para mí, no era más que otro trofeo, otra prueba de mi supremacía sobre dioses y hombres. Entre los cautivos, ordené seleccionar a los jóvenes más brillantes y nobles. Serían llevados a Babilonia, educados en nuestra lengua y costumbres, para servir en mi palacio. Entre ellos estaba Daniel, un muchacho de mirada penetrante que no imaginaba el papel que jugaría en mi destino. Regresé a Babilonia cargado de riquezas y prisioneros, convencido de que nada ni nadie podría detenerme. Comencé a construir monumentos a mi propia gloria, palacios que tocaban el cielo y jardines que desafiaban a la naturaleza misma. Babilonia no era solo mi imperio, era mi reflejo. Cada mañana, al despertar, lo primero que veía era mi propia imagen tallada en oro. Me vestía con las más finas sedas, me adornaba con joyas que habrían comprado reinos enteros. Caminaba entre multitudes que se postraban a mi paso, escuchaba alabanzas interminables a mi grandeza. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, comenzaba a crecer una inquietud, una voz casi imperceptible que susurraba advertencias que me negaba a escuchar. Creía tener el control absoluto, sin darme cuenta de que mi corazón ya estaba perdiendo la batalla contra el orgullo. Organicé festines que duraban días enteros, donde el vino corría como ríos y la opulencia no conocía límites. En uno de esos banquetes, rodeado de aduladores y cortesanos, alcé mi copa y proclamé: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Por un instante, me pareció escuchar un trueno lejano, como si el cielo mismo quisiera responder a mi desafío. Sacudí la cabeza, disipando esos pensamientos. Era Nabucodonosor, el rey de reyes, el constructor de maravillas. ¿Qué tenía que temer? Seguí festejando, ignorando la creciente inquietud en mi pecho. Esa noche, mientras dormía en mi lecho de oro y marfil, un sueño perturbador invadió mi mente. Vi un árbol inmenso que crecía hasta tocar el cielo, sus ramas se extendían por toda la tierra. Pero de repente, una voz celestial ordenó que fuera cortado, dejando solo el tocón y las raíces. Desperté sobresaltado, empapado en sudor frío, convoqué a todos los sabios y adivinos de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el significado de mi visión. Fue entonces cuando recordé a Daniel, aquel joven hebreo que había demostrado una sabiduría extraordinaria. Cuando Daniel escuchó mi sueño, su rostro palideció. Con voz temblorosa me reveló su significado: yo era el árbol, y mi reino sería cortado. Perdería mi cordura y viviría como una bestia durante 7 años, hasta que reconociera que el Dios de los cielos es quien da y quita los reinos a... Me reí en su cara. ¿Cómo se atrevía ese esclavo a amenazarme con semejante destino?
Lo despedí con desdén, convencido de que nada podría derribar mi imperio. Pero el orgullo es un velo sutil, y cuando menos lo esperas, te ciega por completo. Un año después, mientras paseaba por la terraza de mi palacio, admirando la ciudad que había construido, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mi mente se nubló, mis pensamientos se volvieron confusos. De repente, ya no era el gran Nabucodonosor. Me encontré vagando por los campos, comiendo hierba como el ganado, mi cabello creciendo como plumas de águila y mis uñas como garras de ave. Había perdido todo: mi trono, mi dignidad, mi humanidad. Durante 7 largos años, viví como una bestia, expuesto a los elementos, alejado de todo lo que alguna vez consideré importante. Fue en esa soledad, en esa humillación absoluta, donde finalmente comprendí la verdad que Daniel había tratado de mostrarme. No era yo quien había construido Babilonia, no era mi poder el que sostenía el imperio. Todo lo que tenía, todo lo que era, provenía de una fuente mucho más alta que mi trono dorado. Cuando por fin levanté mis ojos al cielo, reconociendo al Dios verdadero, mi razón volvió a mí. Fui restaurado a mi trono, pero ya no era el mismo hombre. El orgullo me había derrumbado, pero fue la gracia divina lo que me levantó. Hoy entiendo que mi historia no es para mí, es para quien la escuche, para quien ha sentido que cayó demasiado bajo, o que ya es tarde. No lo es. Siempre hay un nuevo comienzo para quien decide mirar al cielo. Porque no se trata de fuerza, ni de sabiduría. Se trata de rendición. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien más. Tal vez sea justo lo que necesita para volver a creer. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos que revelan lo que hay detrás de cada nombre en la historia. En el próximo capítulo, sabrás cómo un sueño fue suficiente para sacudir todo mi imperio y cambiar el curso de la historia para siempre. Y si hasta aquí te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo historias como esta. No me bastaba con gobernar. Quería que todos me adoraran. Yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado naciones y sometido a reyes. Mi palabra era ley, mi voluntad inquebrantable, pero en mi corazón ardía un deseo insaciable en ser venerado como un dios. Ordené que se erigiera una estatua colosal de oro puro, en la llanura de Duran, 60 codos de altura, 6 de ancho. Un monumento a mi gloria eterna. Cuando la vi alzarse majestuosa bajo el sol ardiente, sentí que mi poder no tenía límites. Convoqué a todos los funcionarios y nobles del imperio para su inauguración. Las multitudes se congregaron, expectantes. Miles de personas llenaban la llanura, sus ojos fijos en el resplandor dorado. Di la señal y los músicos comenzaron a tocar. El sonido de cuernos, flautas, arpas y toda clase de instrumentos llenó el aire. Era el momento. Mi heraldo proclamó con voz potente en pueblos, naciones y gentes de toda lengua. Se les ordena que al oír la música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, será arrojado de inmediato a un horno de fuego ardiente. Observé con satisfacción cómo la multitud caía de rodillas. Nobles, oficiales, gobernadores, todos inclinaban sus rostros ante mi imagen. El poder embriagador de ser adorado me llenaba de orgullo. Pero entonces algo inesperado sucedió. Entre la marea de cuerpos postrados, 3 figuras permanecían de pie, erguidos, desafiantes. Mis ojos se entrecerraron con furia. ¿Quién osaba desafiar mi decreto? Mis consejeros se apresuraron a informarme: rey, hay unos judíos a quienes has puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres no te han hecho caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. La ira ardió en mi interior. ¿Cómo se atrevían estos extranjeros a desafiarme? Los hice traer ante mí de inmediato. Miré sus rostros serenos y les di una última oportunidad. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora, si están listos, al oír el sonido de los instrumentos, póstrense y adoren la estatua que he hecho. Pero si no la adoran, serán arrojados de inmediato a un horno de fuego ardiente. ¿Y que Dios podrá librarlos de mis manos? Su respuesta me dejó atónito. Con voz firme y mirada desafiante, respondieron a Nabucodonosor: no necesitamos defendernos ante ti sobre este asunto. Si nos arrojas al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de tu mano, oh rey.
Pero si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nunca antes alguien me había hablado así. La furia nubló mi juicio. Ordené que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Los soldados más fuertes de mi ejército ataron a los 3 hombres y los arrojaron a las llamas. El calor era tan intenso que mató a los guardias que los lanzaron. Me acerqué a la boca del horno, esperando oír sus gritos de agonía. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Me levanté sobresaltado y pregunté a mis consejeros: ¿no fueron 3 los hombres que arrojamos atados al fuego? Ellos respondieron ciertamente, oh rey. Entonces exclamé: miren, yo veo a 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. No podía creer lo que veían mis ojos. En medio de las llamas abrasadoras, 4 figuras caminaban libremente. La cuarta resplandecía con una luz sobrenatural, majestuosa y serena. El fuego que yo había ordenado para destruirlos se había convertido en su refugio. Con voz temblorosa, me acerqué a la puerta del horno y grité: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Los 3 hombres salieron del fuego. Los príncipes, gobernadores y altos oficiales se agolparon alrededor, asombrados. Examinaron a los hombres, ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a humo. En ese momento toda mi arrogancia se desvaneció. Comprendí que mi poder, por grande que fuera, era nada comparado con el del Dios de estos hombres. Con voz quebrada, proclamé en bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Ese día entendí que hay fuego que no obedece al rey. Mi decreto fue anulado. Ordené que cualquiera que hablara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera despedazado y su casa convertida en muladar. Porque no hay otro Dios que pueda librar como este. Mi corazón cambió, pero mi historia no terminó allí. El orgullo es una raíz profunda, difícil de arrancar. En el siguiente capítulo de mi vida, un sueño profético me pondría de rodillas, antes de que perdiera mi mente. Pero esa es otra historia. Si este relato ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas. Suscríbete para no perderte el próximo episodio, donde verás cómo el Dios Altísimo humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Recuerda, hay un poder que trasciende toda autoridad humana. Un poder que puede salvarnos incluso en medio del fuego más ardiente. Yo era el rey más poderoso del mundo. Mi imperio se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Babilonia, mi joya, brillaba como un faro de grandeza en medio del desierto. Cada lodrilo, cada jardín colgante, cada torre dorada era un testimonio de mi gloria. No, eso creía. Caminaba por los pasillos de mi palacio, rodeado de lujo y adulación. Multitudes se inclinaban a mi paso, temblando ante mi presencia. Yo era un dios entre los hombres. Pero en lo profundo de mi ser, una voz susurraba una verdad que me negaba a escuchar. Una advertencia que ignoré, cegado por mi propio orgullo. Todo cambió con un sueño. Una noche, mientras dormía en mi lecho de oro, una visión perturbadora invadió mi mente. Vi un árbol inmenso, tan alto que tocaba el cielo. Sus ramas se extendían hasta los confines de la tierra, dando cobijo a toda criatura viviente. Era majestuoso, fuerte, aparentemente invencible, justo como yo me veía a mí mismo. Pero entonces, un ser celestial descendió de los cielos. Con voz atronadora ordenó: derriben el árbol, corten sus ramas, despojen sus hojas, dispersen su fruto. Mi corazón se estremeció al ver cómo aquel árbol magnífico era reducido a un simple tocón, y lo peor estaba por venir. El vigilante celestial declaró que se ate con cadenas de hierro y bronce, que viva con las bestias del campo, que su mente se vuelva como la de un animal. 7 tiempos pasarán sobre él, hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué significaba aquella visión aterradora? Convoqué a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar mi sueño. Finalmente llamé a Daniel,
aquel joven hebreo que había demostrado tener una sabiduría superior. Daniel entró en mi cámara, su rostro pálido y preocupado. Cuando le conté mi sueño, vi cómo el color abandonaba sus mejillas. Con voz temblorosa, me dijo el rey: ojalá este sueño fuera para tus enemigos. Pero debo decirte la verdad, An. Ese árbol eres tú, An. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. Daniel continuó explicando cómo sería humillado, cómo perdería mi reino y mi razón, hasta que reconociera la soberanía del Dios Altísimo. Me advirtió que abandonara mi orgullo, que practicara la justicia y la misericordia. Pero yo, en mi arrogancia, no le hice caso. Pasaron 12 meses en los que seguí pavoneándome por mi reino, convencido de mi propia grandeza. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de mi palacio, contemplando la magnificencia de Babilonia, las palabras brotaron de mi boca sin que pudiera contenerlas. ¿No es esta la gran Babilonia que yo mismo edifiqué como capital del reino, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando una voz retumbó desde el cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, en el reino te ha sido quitado. Serás expulsado de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como el ganado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra. En ese instante sentí como mi mente se nublaba. Mis pensamientos se volvieron confusos. Mis palabras se convirtieron en gruñidos ininteligibles. Caí de rodillas sintiendo como mi cuerpo se transformaba. El pelo comenzó a crecerme por todo el cuerpo. Mis uñas se alargaron como garras de ave. Fui expulsado de mi palacio, arrojado a los campos como una bestia salvaje. Yo, que una vez había sido el rey más poderoso del mundo, ahora vagaba entre el ganado, comiendo hierba y durmiendo a la intemperie. El rocío del cielo empapaba mi cuerpo cada noche, y el sol abrasador castigaba mi piel durante el día. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. Los días se fundían unos con otros en una bruma de confusión y animalidad. Mi mente, antes aguda y astuta, ahora solo podía concentrarse en las necesidades más básicas: comer, beber, sobrevivir. Pero incluso en medio de esa degradación, algo dentro de mí se negaba a desaparecer por completo. Una chispa de conciencia que de vez en cuando me hacía levantar la mirada al cielo, como si una parte de mi ser supiera que allí en las alturas estaba la clave de mi liberación. Aquel que una vez gobernó imperios, que hizo temblar naciones con el solo sonido de su nombre, ahora no era más que una criatura patética, incapaz siquiera de reconocerse a sí mismo. Había caído tan bajo que parecía imposible volver a levantarme. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una voz débil pero persistente me susurraba que aún había esperanza, que incluso en el fondo del abismo existía la posibilidad de redención. Esa voz, que antes había ignorado en mi arrogancia, ahora era lo único que me mantenía conectado con mi humanidad. Mientras yacía en el barro, con el cuerpo cubierto de pelo y las uñas como garras, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Lentamente, dolorosamente, empecé a comprender la magnitud de mi orgullo, la insignificancia de mi supuesto poder frente a la grandeza del Dios Altísimo. Fue un proceso lento, agonizante. Cada día era una lucha contra mi propia naturaleza bestial, un esfuerzo por recuperar fragmentos de mi conciencia humana. Pero poco a poco, a medida que pasaban los 7 tiempos profetizados, sentí como mi mente se aclaraba, como mi corazón se ablandaba. Y entonces, en un momento que jamás olvidaré, levanté mis ojos al cielo. Ya no con desafío o arrogancia, sino con humildad y reconocimiento. En ese instante sentí como las cadenas invisibles que me ataban se rompían. La niebla que nublaba mi mente se disipó, y por primera vez en mucho tiempo, pude pensar con claridad. Comprendí que todo lo que había vivido, toda esa humillación y sufrimiento, no era un castigo cruel, sino una lección necesaria. El Dios Altísimo no buscaba destruirme, sino transformarme. Quería mostrarme que todo el poder y la gloria que yo creía poseer no eran nada comparados con su majestad. Mi historia no termina aquí. Lo que sucedió después, como volví a ser rey pero con un corazón transformado, es algo que compartiré en el próximo capítulo. Pero quiero que sepas, tú que estás escuchando, que no importa cuán bajo hayas caído,
cuán perdido te sientas, siempre hay esperanza. Si mi historia ha tocado tu corazón, si te has sentido identificado con mi caída y mi lucha, te invito a que la compartas. Tal vez haya alguien en tu vida que necesite escuchar que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede alcanzarnos y levantarnos. No se trata de fuerza propia ni de sabiduría humana. Se trata de rendición, de reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza divina. Yo tuve que perderlo todo para entenderlo, pero tú no tienes que llegar tan lejos. En el próximo episodio, descubrirás cómo volví a sentarme en el trono de Babilonia. Puro esta vez, como un rey diferente. Un rey que había aprendido la lección más importante de todas, aunque todo poder y toda gloria pertenecen al Dios Altísimo. Si esta historia ha resonado en tu interior, si has sentido que Dios te habla a través de ella, no te quedes callado. Compártela con otros, suscríbete para no perderte la continuación, y ayúdame a llevar este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Porque incluso en el fondo del abismo, cuando parece que todo está perdido, Dios puede alcanzarnos. Y cuando lo hace, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Yo era el rey más poderoso del mundo. Mi imperio se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y más allá, Babilonia, mi joya, brillaba como un faro de grandeza en medio del desierto. Cada ludrilo, cada jardín colgante, cada torre dorada era un testimonio de mi gloria, o eso creía. Caminaba por los pasillos de mi palacio, rodeado de lujo y adulación. Multitudes se inclinaban a mi paso temblando ante mi presencia. Yo era un dios entre los hombres. Pero en lo profundo de mi ser, una voz susurraba una verdad que me negaba a escuchar. Una advertencia que ignoré, cegado por mi propio orgullo. Todo cambió con un sueño. Una noche, mientras dormía en mi lecho de oro, una visión perturbadora invadió mi mente. Vi un árbol inmenso, tan alto que tocaba el cielo. Sus ramas se extendían hasta los confines de la tierra, dando cobijo a todo criatura viviente. Era majestuoso, fuerte, aparentemente invencible, justo como yo me veía a mí mismo. Pero entonces, un ser celestial descendió de los cielos, con voz atronadora ordenó: derriben el árbol, corten sus ramas, despojen sus hojas, dispersen su fruto. Mi corazón se estremeció al ver cómo aquel árbol magnífico era reducido a un simple tocón, y lo peor estaba por venir. El vigilante celestial declaró aunque se ate con cadenas de hierro y bronce, que viva con las bestias del campo, que su mente se vuelva como la de un animal. 7 tiempos pasarán sobre él, hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué significaba aquella visión aterradora? Convoqué a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar mi sueño. Finalmente, llamé a Daniel, aquel joven hebreo que había demostrado tener una sabiduría superior. Daniel entró en mi cámara, su rostro pálido y preocupado. Cuando le conté mi sueño, vi cómo el color abandonaba sus mejillas. Con voz temblorosa, me dijo un rey: ojalá este sueño fuera para tus enemigos. Pero debo decirte la verdad, ese árbol eres tú. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. Daniel continuó explicando cómo sería humillado, cómo perdería mi reino y mi razón, hasta que reconociera la soberanía del Dios Altísimo. Me advirtió que abandonara mi orgullo, que practicara la justicia y la misericordia. Pero yo, en mi arrogancia, no le hice caso. Pasaron 12 meses. 12 meses en los que seguí pavoneándome por mi reino, convencido de mi propia grandeza. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de mi palacio, contemplando la magnificencia de Babilonia, las palabras brotaron de mi boca sin que pudiera contenerlas. ¿No es esta la gran Babilonia que yo mismo edifiqué como capital del reino, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando una voz retumbó desde el cielo: a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, en el reino te ha sido quitado. Serás expulsado de entre los hombres, y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como el ganado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra. En ese instante, sentí como mi mente se nublaba. Mis pensamientos se volvieron confusos. Mis palabras se convirtieron en gruñidos ininteligibles.
Caí de rodillas sintiendo cómo mi cuerpo se transformaba. El pelo comenzó a crecerme por todo el cuerpo. Mis uñas se alargaron como garras de ave. Fui expulsado de mi palacio, arrojado a los campos como una bestia salvaje. Yo, que una vez había sido el rey más poderoso del mundo, ahora vagaba entre el ganado, comiendo hierba y durmiendo a la intemperie. El rocío del cielo empapaba mi cuerpo cada noche, y el sol abrasador castigaba mi piel durante el día. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. Los días se fundían unos con otros en una bruma de confusión y animalidad. Mi mente, antes aguda y astuta, ahora solo podía concentrarse en las necesidades más básicas: comer, beber, sobrevivir. Pero incluso, en medio de esa degradación, algo dentro de mí se negaba a desaparecer por completo. Una chispa de conciencia que, de vez en cuando, me hacía levantar la mirada al cielo. Como si una parte de mi ser supiera que allí, en las alturas, estaba la clave de mi liberación. Aquel que una vez gobernó imperios, que hizo temblar naciones con el solo sonido de su nombre, ahora no era más que una criatura patética, incapaz siquiera de reconocerse a sí mismo. Había caído tan bajo que parecía imposible volver a levantarme, y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una voz débil pero persistente me susurraba que aún había esperanza, que incluso en el fondo del abismo existía la posibilidad de redención. Esa voz, que antes había ignorado en mi arrogancia, ahora era lo único que me mantenía conectado con mi humanidad. Mientras yacía en el barro con el cuerpo cubierto de pelo y las uñas como garras, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Lentamente, dolorosamente, empecé a comprender la magnitud de mi orgullo, la insignificancia de mi supuesto poder frente a la grandeza del Dios Altísimo. Fue un proceso lento, agonizante. Cada día era una lucha contra mi propia naturaleza bestial, un esfuerzo por recuperar fragmentos de mi conciencia humana. Pero poco a poco, a medida que pasaban los 7 tiempos profetizados, sentí como mi mente se aclaraba, como mi corazón se ablandaba. Y entonces, en un momento que jamás olvidaré, levanté mis ojos al cielo, ya no con desafío o arrogancia, sino con humildad y reconocimiento. En ese instante sentí como las cadenas invisibles que me ataban se rompían. La niebla que nublaba mi mente se disipó, y por primera vez en mucho tiempo, pude pensar con claridad. Comprendí que todo lo que había vivido, toda esa humillación y sufrimiento, no era un castigo cruel, sino una lección necesaria. El Dios Altísimo no buscaba destruirme, sino transformarme. Quería mostrarme que todo el poder y la gloria que yo creía poseer no eran nada comparados con su majestad. Mi historia no termina aquí. Lo que sucedió después, como volví a ser rey pero con un corazón transformado, es algo que compartiré en el próximo capítulo. Pero quiero que sepas, tú que estás escuchando, que no importa cuán bajo hayas caído, cuán perdido te sientas, siempre hay esperanza. Si mi historia ha tocado tu corazón, si te has sentido identificado con mi caída y mi lucha, te invito a que la compartas. Tal vez haya alguien en tu vida que necesite escuchar que incluso en los momentos más oscuros Dios puede alcanzarnos y levantarnos. No se trata de fuerza propia ni de sabiduría humana. Se trata de rendición, de reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza divina. Yo tuve que perderlo todo para entenderlo. Pero tú no tienes que llegar tan lejos. En el próximo episodio, descubrirás cómo volví a sentarme en el trono de Babilonia. Pero esta vez, como un rey diferente, un rey que había aprendido la lección más importante de todas, aunque todo poder y toda gloria pertenecen al Dios Altísimo. Si esta historia ha resonado en tu interior, si has sentido que Dios te habla a través de ella, no te quedes callado. Compártela con otros, suscríbete para no perderte la continuación, y ayúdame a llevar este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Porque incluso en el fondo del abismo, cuando parece que todo está perdido, Dios puede alcanzarnos. Y cuando lo hace, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma después de todo, de la gloria, de la caída, del fuego y del campo. Porque incluso en el fondo del abismo, cuando parece que todo está perdido, Dios puede alcanzarnos. Y cuando lo hace, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma después de todo. De la gloria, de la caída, del fuego y del campo, solo quedó el cielo. Durante años creí tenerlo todo: poder, riquezas, un imperio a mis pies. Caminaba entre multitudes que me aclamaban como a un dios, y sin embargo, por dentro me sentía vacío. Nadie lo notaba, yo mismo me negaba a verlo. Pero el orgullo,
es un velo sutil, y cuando menos lo esperas, te ciega por completo. Mi caída no comenzó con un golpe, comenzó con una advertencia que no quise escuchar. Una voz que me hablaba en sueños, una visión que ignoré, y entonces lo perdí todo. En un instante, dejé de ser rey, dejé de ser hombre, me convertí en lo que más temía, una bestia sin razón, sin identidad, sin propósito. Vagaba por los campos como un animal salvaje, comiendo hierba, expuesto a la intemperie. Mi cuerpo, antes cubierto de sedas y joyas, ahora estaba sucio y enmarañado. Mi mente, antes llena de planes y ambiciones, ahora era un caos de instintos primarios. ¿Cuánto tiempo pasé así? No lo sé. Los días y las noches se fundían en una bruma interminable de confusión y miseria. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Un día, sin saber por qué, levanté mis ojos al cielo. Fue un gesto simple, casi involuntario. Pero en ese momento, algo se encendió dentro de mí, como si una chispa de luz penetrara la oscuridad de mi mente embrutecida. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo más allá del hambre y el miedo. Mis ojos, fijos en el vasto azul sobre mí, comenzaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de dolor o frustración, como las que había derramado tantas veces en mi locura. Eran lágrimas de comprensión, arrepentimiento. No tenía palabras para describirlo, pero algo estaba cambiando. Poco a poco, como si despertara de un largo sueño, comencé a recordar. Recordé quién era, de dónde venía. Recordé mi palacio, mi trono, mi reino, pero sobre todo, recordé mi arrogancia. Vi con claridad cómo mi orgullo me había cegado, cómo había desafiado al Dios del cielo creyéndome su igual. Y entonces, en medio de mi miseria, comprendí que Dios no me había castigado por crueldad, sino por misericordia. Me había despojado de todo lo externo, de todo lo que creía que me definía, para mostrarme quién era realmente. Me había humillado para poder levantarme. Con esa comprensión, sentí como la razón volvía a mí. Mis pensamientos se aclararon, mi lengua se desató. Pude hablar de nuevo, pude pensar de nuevo, y lo primero que hice fue alabar al Altísimo. Ya no con palabras vacías o rituales sin sentido, sino desde lo más profundo de mi ser. Poco después, mis sirvientes me encontraron, me miraron con asombro y algo de temor, pero me reconocieron. Me llevaron de vuelta al palacio, me bañaron, me vistieron con ropas reales, pero yo ya no era el mismo. El hombre que regresaba al trono era muy diferente al que lo había perdido. Cuando entré de nuevo a la sala del trono, todos esperaban ver al antiguo Nabucodonosor, orgulloso, imponente, temible. Pero en su lugar, vieron a un hombre humilde, con los ojos llenos de una nueva sabiduría. Me senté en el trono, pero no para dominar, sino para servir. No para ser adorado, sino para adorar al único digno de alabanza. Frente a toda la corte levanté mi voz y dije: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esas palabras marcaron el inicio de una nueva era, no solo para mí, sino para todo mi reino, porque entendí que mi verdadero propósito no era construir un imperio terrenal, sino ser un testimonio viviente del poder y la misericordia de Dios. Desde ese día goberné con justicia y compasión. Ya no buscaba la gloria para mí mismo, sino que dirigía a mi pueblo hacia el conocimiento del Dios verdadero. Muchos se sorprendieron por el cambio, otros lo cuestionaron. Pero yo sabía la verdad, había experimentado una transformación que iba más allá de lo que cualquier hombre podía lograr por sí mismo. Mi historia no es sobre poder, es sobre lo que Dios puede hacer con alguien que lo pierde todo. Es un testimonio de que no importa cuán bajo hayas caído, siempre hay esperanza. Siempre hay un camino de regreso, si estás dispuesto a levantar tus ojos al cielo y reconocer quién es el verdadero Rey. Hoy, mientras reflexiono sobre mi vida, entiendo que mi legado no son los monumentos que construí, ni las batallas que gané. Mi verdadero legado es esta historia de redención. Una historia que demuestra que el Dios del cielo puede tomar incluso al más orgulloso de los reyes y transformarlo en un humilde siervo. Si algo he aprendido, es que la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en someterse a aquel que tiene todo el poder. No está en ser temido, sino en temer y reverenciar al único que merece toda la gloria. Mi nombre, Nabucodonosor, una vez fue sinónimo de poder terrenal y ambición desmedida, pero ahora
Espero que sea recordado como un testimonio de la gracia divina. Un recordatorio de que no hay nadie tan alto que no pueda ser humillado, ni nadie tan bajo que no pueda ser levantado por la mano de Dios. Esta es mi historia, pero no es solo para mí. Es para ti, que estás escuchando, para ti que tal vez sientes que has caído demasiado bajo, que has cometido errores imperdonables, que es demasiado tarde para cambiar. Te digo, no lo es. Siempre hay un nuevo comienzo para quien decide mirar al cielo. No se trata de fuerza, ni de sabiduría humana. Se trata de rendición, de reconocer que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Algo que solo Dios puede dar. En el próximo capítulo, entenderás por qué mi nombre ya no representa poder, sino testimonio. Porque la verdadera transformación no es externa, sino interna. No es sobre recuperar un trono, sino sobre encontrar un propósito más alto. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con alguien más. Tal vez sea justo lo que necesita para volver a creer, para levantar sus ojos al cielo y descubrir que hay un Dios que espera con los brazos abiertos. Suscríbete y comparte este video con quien necesite saber que siempre hay un nuevo comienzo. Porque la historia de Nabucodonosor no terminó en la locura y la humillación, terminó en restauración y alabanza. Y tu historia también puede tener un nuevo capítulo. Solo necesitas dar el primer paso en levantar tus ojos al cielo. Durante años creí que lo tenía todo: poder, gloria, un imperio a mis pies. Caminaba entre multitudes que me aclamaban como a un dios, y sin embargo, por dentro me sentía vacío. Nadie lo notaba, yo mismo me negaba a verlo, pero el orgullo es un velo sutil. Y cuando menos lo esperas, te ciega por completo. Mi caída no comenzó con un golpe, comenzó con una advertencia que no quise escuchar. Una voz que me decía que mi poder no era mío sino prestado. Pero, ¿quién era yo para escuchar? Era Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Hasta que un día, lo perdí todo. Recuerdo el fuego que no obedeció mi orden, las estatuas que no se inclinaron ante mí, y el momento en que mi mente se nubló y me convertí en bestia. Ya no era un rey, ni un líder, ni siquiera un hombre. Me convertí en lo que más temía, un reflejo de mis errores. Vagaba sin rumbo, sin razón, sin identidad. Y aún así, el Dios Altísimo no se alejó, no me castigó para destruirme, sino para restaurarme. Me despojó de lo externo, para trabajar en lo que nadie veía en el alma. El orgullo me derrumbó, pero fue la gracia lo que me levantó. En ese instante en que miré al cielo, comprendí que mi verdadero legado no estaba en los muros de Babilonia, sino en la lección que Dios escribió en mi corazón. Hoy, mientras escribo estas palabras, entiendo que mi historia no es para mí, es para quien la escuche, para el poderoso que cree que lo tiene todo, para el caído que piensa que ya es tarde. No lo es. Siempre hay un nuevo comienzo para quien decide mirar al cielo, porque no se trata de fuerza ni de sabiduría, se trata de rendición. A los reyes futuros, a los que llevan el peso del poder sobre sus hombros, les digo, escuchen la voz que les advierte, la que les recuerda que son mortales. Porque el mayor testimonio no son las conquistas, sino permitir que Dios nos quiebre y nos reconstruya. Mi nombre ya no es el mismo. No quedó escrito por lo que edifiqué, sino por lo que permití que Dios reconstruyera dentro de mí. Esta es mi confesión, mi legado, mi historia de caída y redención. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez sea justo lo que alguien necesita para volver a creer. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo, para mirar al cielo y descubrir que, incluso en nuestras peores caídas, hay un Dios dispuesto a levantarnos. Gracias por escuchar mi historia, tal vez también sea la tuya. Suscríbete y comparte este testimonio con quien necesite recordar que siempre hay esperanza, que siempre se puede volver a empezar. Durante años creí que lo tenía todo: poder, gloria, un imperio a mis pies. Mi nombre, Nabucodonosor, resonaba en los confines del mundo conocido. Caminaba entre multitudes que me aclamaban como a un dios, y sin embargo, por dentro me sentía vacío, nadie lo notaba. Yo mismo me negaba a verlo. Pero el orgullo es un velo sutil, y cuando menos lo esperas, te ciega por completo. Hoy, mientras escribo estas palabras en el ocaso de mi vida, comprendo que mi verdadero legado no son los muros de Babilonia, ni las conquistas que engrandecieron mi reino.
Mi historia es un testimonio de cómo el Dios Altísimo puede quebrar al más poderoso de los hombres, para luego restaurarlo con su gracia infinita. Aún recuerdo el sabor amargo de la arrogancia en mi boca. Me creía invencible, intocable. Desafié al mismo cielo con mis palabras y mis actos. ¿Quién podría oponerse al gran Nabucodonosor? Construí palacios de mármol y oro, jardines colgantes que desafiaban la gravedad. Sometí naciones enteras bajo el yugo de Babilonia. Y con cada victoria, con cada nuevo logro, mi corazón se endurecía más y más. Pero el Dios de los cielos tenía otros planes para mí. Primero me advirtió a través de sueños que no pude comprender. Luego me mostró su poder en el horno de fuego, donde 3 jóvenes hebreos caminaron intactos entre las llamas que yo mismo había ordenado avivar. Aún así, me negué a escuchar. Mi orgullo era demasiado grande, demasiado arraigado en lo profundo de mi ser. Entonces, llegó el día en que lo perdí todo. No fue una batalla, no fue una conspiración de palacio. Fue la mano de Dios la que me derribó de mi trono. En un instante, dejé de ser rey, dejé de ser hombre. Me convertí en una bestia, vagando por los campos, comiendo hierba como el ganado. Mi cabello creció como plumas de águila, mis uñas como garras de ave. Ya no era Nabucodonosor el Grande. Era el reflejo vivo de mis errores, de mi arrogancia, de mi ceguera espiritual. Durante 7 largos años, viví como un animal, sin razón, sin identidad, sin propósito. El mundo que una vez goberné se convirtió en un misterio incomprensible para mí. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios no se alejó. No me castigó para destruirme, sino para restaurarme. Me despojó de todo lo externo, de cada capa de orgullo y autosuficiencia, para trabajar en lo que nadie ve, en el alma. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Fue cuando, en medio de mi locura, alcé mis ojos al cielo. No fue un acto consciente, no fue una decisión calculada, fue un gesto de rendición total. Y en ese instante sentí como la razón volvía a mí, como la niebla se disipaba de mi mente y mi corazón. Comprendí por fin que hay un Dios que gobierna sobre todos los reinos de la tierra y que puede humillar a aquellos que caminan con soberbia. El camino de regreso no fue fácil. Tuve que aprender a ser hombre de nuevo, a hablar, a pensar, a gobernar. Pero esta vez lo hice con un corazón transformado. Ya no buscaba mi propia gloria, sino honrar al Dios que me había dado una segunda oportunidad. Mis consejeros y nobles me recibieron con asombro, viendo el cambio radical en mi persona. Donde antes había arrogancia, ahora había humildad. Donde antes había crueldad, ahora había compasión. Goberné por varios años más, pero con una perspectiva completamente nueva. Entendí que el verdadero poder no está en someter a otros, sino en servir. Que la verdadera sabiduría no viene de los libros ni de los astrólogos, sino del temor a Dios. Cada decisión, cada decreto, cada acción de mi reinado estuvo guiada por esta nueva comprensión. Hoy, mientras miro hacia atrás en el ocaso de mi vida, veo con claridad el propósito detrás de todo lo que viví. Mi historia no es para mí, es para quien la escuche, para quien ha sentido que cayó demasiado bajo, que se alejó demasiado de Dios, que ya es tarde para cambiar. No lo es, siempre hay un nuevo comienzo para quien decide mirar al cielo. A ti que quizás estás en la cima del poder, te advierto, no dejes que el orgullo te ciegue, como me cegó a mí. Reconoce que hay un Dios sobre ti, un Dios que puede derribar tronos y levantar a los humildes. No esperes a perderlo todo para entender esta verdad. Y a ti, que tal vez te sientes perdido, que crees que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados, te digo, mírame a mí. Fui un rey que se creyó Dios, que desafió al cielo mismo. Y aún así, Dios en su misericordia me restauró. No se trata de fuerza ni de sabiduría humana. Se trata de rendición, de reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza del Creador. Mi nombre ya no es el mismo. Ya no soy Nabucodonosor, el grande, el conquistador, el constructor de imperio. Ahora soy simplemente un hombre que experimentó la gracia de Dios en un testigo de su poder para transformar vidas. Y ese, créeme, es un título mucho más valioso que cualquier corona. Hoy sé que mi nombre no quedó escrito por lo que edifiqué con mis manos, sino por lo que permití que Dios reconstruyera dentro de mí. Los muros de Babilonia algún día caerán, pero el testimonio de un corazón transformado perdurará por generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejado en alguna parte de mi experiencia, te pido que la compartas.
Tal vez sea justo lo que alguien necesita para volver a creer, para dar ese primer paso hacia la restauración. Porque nunca, escúchame bien, nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por escuchar mi historia. Tal vez también sea la tuya. Si es así, no temas. Alza tus ojos al cielo. Allí encontrarás la fuerza para levantarte, para comenzar de nuevo. Y quién sabe, quizás un día también tú puedas contar cómo Dios transformó tu vida, cómo te llevó de la oscuridad a la luz. Suscríbete y comparte esta historia con quien necesite recordar que el Dios que quebró y restauró a un rey orgulloso como yo, puede hacer lo mismo por cualquiera que se rinda a Él. Porque en sus manos, cada caída puede convertirse en el comienzo de algo hermoso. Cada error puede transformarse en un testimonio de su gracia. Y cada vida, por más perdida que parezca, puede ser rescatada y renovada para su gloria. Si este contenido fue de su interés, le invitamos a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así podrá recibir nuestras próximas publicaciones y seguir acompañándonos en nuestra próxima historia. Detrás del nombre.